Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la semiótica de la cultura desde el enfoque de Yuri Lotman. El capítulo que vamos a revisar hoy se llama La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Para empezar, tendríamos que tener en claro cuál es el concepto de cultura que propone Yuri Lotman y hacia dónde se inclina la propuesta teórico-metodológica que él presenta en ese capítulo. Me gustaría iniciar la clase dejando en claro que del mismo modo como existen muchos idiomas en el mundo, muchas lenguas, también existen muchos otros códigos culturales y por lo tanto códigos semióticos, es decir, existen muchas formas de estructurar mensajes o enunciados que es por donde se orienta la teoría de Lotman. Él dice que el texto es un enunciado en una lengua natural que tiene una conversión en un segundo lenguaje o en un lenguaje secundario, que es un lenguaje ritualizado y por lo tanto está dotado de un sentido social, cultural, colectivo, además de lo que el enunciado mismo propone. Ese es el concepto de texto para Yuri Lotman, pero él dice que existen fronteras del texto y esas fronteras del texto están dadas por el lector, por el autor y por el texto mismo. Esto lo vamos a revisar más adelante cuando volvamos a leer a Umberto Eco en la sobreinterpretación de los textos. Para Eco, esas intenciones del texto son la intentio autoris, la intentio operis y la intentio lectoris. Cada una de esas intenciones lo que propone son diferentes miradas sobre un mismo texto. Y lo que Lotman menciona en este capítulo es que esas fronteras del texto permiten que ese mismo enunciado cultural o que ese mismo ritual pueda ser entendido y por lo tanto interpretado de formas diferentes, de formas distintas, según la mirada del lector, según la mirada o la intención del autor para con el texto e incluso lo que el texto puede, la interpretación que el texto mismo pueda ganar conforme pasa el tiempo y de acuerdo al contexto, al espacio y tiempo. Lotman propone 5 funciones comunicativas del texto a razón de esas fronteras del texto desde la postura del lector, del autor y del texto mismo. Esas funciones sociocomunicativas son la función mensaje, la función memoria, la función de la actualización de la personalidad, la función de la interlocución independiente y la función metáfora. Vamos a comenzar con la función mensaje. La función mensaje es un acuerdo entre el emisor y el destinatario, es decir, un texto cumple una función comunicativa que es compartir un mensaje, así de simple y llano. La segunda función es la función memoria y aquí hablamos o vemos un acuerdo entre el público o el auditorio y la tradición oral, es decir, ese texto puede ir ganando significado, puede ir ganando sentido con el paso del tiempo y de acuerdo con la resignificación y la interpretación que el texto permita con base en los dispositivos paralingüísticos que la tradición oral tiene. Un ejemplo de esta función memoria es un mito o
en la tradición popular mexicana, las leyendas. O sea, una leyenda tiene una función memoria porque traduce un hecho cotidiano que va ganando sentido de acuerdo con quién está contando, en qué momento se está contando y cómo está siendo percibido por el auditorio. En este caso, una leyenda para un público de adultos jóvenes no tiene el mismo sentido que una leyenda para los niños, que es donde podría tener o ganar un poco más de fuerza semiótica, ¿no? de fuerza simbólica, porque las leyendas juegan con la recreación de la historia en la imaginación. Entonces, esa es la función memoria, la relación que tiene ese texto con el auditorio y con la tradición oral. La siguiente función es la actualización de la personalidad, y aquí el acuerdo se da entre el lector consigo mismo, es decir, cuál es el sentido que tiene ese texto en un proceso identitario y personal, es decir, esa cultura que es vista como texto, cuál es el sentido de la cultura de manera personal. Por lo tanto, la función de la actualización de la personalidad cumple con una serie de normas morales en donde reivindico mi ser, mi estar y mi identidad de acuerdo con ese texto cultural. La siguiente función es la interlocución independiente, y es la relación que tiene el lector con el texto. Es decir, ese texto puede tener una interpretación, podríamos pensar, independiente, porque el texto significa por sí mismo, aunque no haya un vínculo cultural o social con el lector. La siguiente función es la función metáfora, y es la relación entre el texto y el contexto cultural. Es decir, un texto cultural regularmente tiene otro sentido. Un enunciado puede tener otro sentido, y ese otro sentido es la metáfora que encierra ese texto cultural de acuerdo con el espacio y el tiempo. Por poner un ejemplo, algunas letras de las canciones populares, como los corridos, sobre todo los corridos, podremos pensar también en otros géneros musicales que tienen como una fuerza representativa del grupo al que representan, suelen contar algo más en la letra. Como las canciones, bueno, los corridos, por ejemplo, en algunos pueblos suelen ser como la representación de las hazañas de los héroes del pueblo. Cuando sucede algo que rompe con la cotidianidad en una comunidad, dentro de un espacio local, dentro de un espacio pequeño, la gente suele escribir corridos haciendo alusión a esos héroes que rompen con la normalidad, y cuentan las hazañas, pues, de esos héroes locales. Por poner un ejemplo más específico, en mi estancia en Collantes conocí a un músico del pueblo, don Marino, quien es uno de los encargados de escribir esos corridos en la comunidad. Entonces, uno de los corridos que él me compartía alguna vez cuando lo visité es el corrido de un señor a quien el huracán Paulina lo tomó por sorpresa en el charco, y entonces el hombre tuvo que resistir a la tormenta agarrado muy fuerte del tronco de un árbol que se cae, ¿no? Y eso evita que la corriente se lo lleve. Y bueno, entonces este hombre escribe un corrido sobre esa hazaña. Es un poco lo que se está contando. Si uno escucha el corrido de este compositor,
mucha gente se ríe, ¿no? O sea, la gente es como la función que podría tener el texto cultural o el corrido, la letra de la canción. Recordar la hazaña, reírse, es un poco chusca, hacer catarsis, pero el otro sentido que tiene ese texto es que la memoria del huracán Paulina perdure al tiempo, o sea, que la gente, los más jóvenes, se enteren de que ocurre algo que rompe con la cotidianidad en ese espacio y que hay héroes dentro de la comunidad que resisten pues a ese monstruo, a ese enemigo de la naturaleza, por poner un ejemplo. Entonces esa es la función metáfora. El texto representa algo más y ese algo más desde la función metáfora suele ser el contexto, el espacio y el tiempo. Aunque son 5 las funciones sociocomunicativas que Lotman identifica en esos textos culturales, son 2 funciones básicas: la transmisión adecuada de significados y la generación de nuevos sentidos. Es decir, un enunciado, un texto cultural, busca transmitir un mensaje. Cuando se comparte el código para decodificar ese mensaje. Pero cuando no se comparte ese código, regularmente sobreinterpretamos el texto, es decir, tratamos de darle sentido a algo, aunque carezcamos de los elementos lingüísticos o de los elementos sociales o culturales necesarios para entender el mensaje original de ese texto. Por lo tanto, lo que hacemos es crear otros significados de ese mismo texto cultural. Voy a poner otro ejemplo. Una danza o una expresión ritualizada suele ser un texto cultural. Si nosotros vemos una danza y carecemos de los elementos necesarios para entender ese lenguaje secundario que le da sentido a la danza, solemos relacionarnos con ese texto a partir de lo que vemos. Entonces podríamos decir que la danza está bien ejecutada, o podríamos pensar que el vestuario es vistoso o que la música es llamativa, o incluso podríamos sobreinterpretar esos sentidos que están detrás de lo que uno podría apreciar, y esa sobreinterpretación del texto cumpliría con la segunda función básica, que sería la generación de nuevos sentidos. Aunque hay una función también que es transmitir un significado, y parece que en esa transmisión de significado compartir esos elementos rituales, culturales o sociales es forzoso o es forzosa. Por lo tanto, para recapitular hasta aquí, Lotman dice, hay 5 funciones sociocomunicativas, y esas funciones sociocomunicativas van de acuerdo con la relación entre el texto y el lector, entre el lector y sí mismo, entre el auditorio y la tradición oral, entre el emisor y el contexto, en fin, esas funciones sociocomunicativas, que son 5, la función memoria, la interlocución independiente, la actualización de la personalidad, la función metáfora y, se me está olvidando la quinta, la función mensaje, la más básica. Esas 5 funciones están relacionadas con los diferentes agentes que participan en esa socialización del mensaje. Pero además de eso, lo que Lotman dice es que son 2 funciones básicas las que un texto cultural tiene, y esas funciones básicas son
la transmisión de mensajes y por lo tanto la transmisión de significados y la generación de nuevos sentidos y de nuevos significados. Por lo tanto, sobreinterpretar un texto cultural no es un error, sino responde a una función misma del texto. Otra cosa que es importante comentar es que los textos suelen estar dentro de algo que Lotman llama metatexto. ¿Cuáles son los metatextos de esos otros textos? ¿Qué significa metatexto? Un metatexto es como un gran texto que incorpora otros textos más pequeñitos. Para ponerlo en otras palabras, estos textos culturales, estos actos o estos enunciados sociales ritualizados suelen estar adscritos a una cosa más general. Para mí ese algo más general es la historia, podría ser la historia. Estas otras formas de narrar la cotidianidad, de narrar o de transmitir esos sentidos socialmente adquiridos y socialmente decodificados suelen estar adscritos a un texto más grande que suele ser la historia. O la cultura también podría ser un metatexto. Es decir, existen culturas muy pequeñitas dentro de un algo que suele llamarse cultura de manera general o global. El ejercicio que ustedes tenían que hacer relacionado con esta clase y con la clase pasada era precisamente identificar uno de esos enunciados culturales, uno de esos textos ritualizados para tratar de entender o decodificar el significado o los significados que pueden tener dentro de su comunidad o dentro del grupo social del que ustedes se sienten parte. Pero la otra cosa que tenían que hacer en ese ejercicio era identificar los idiolectos o las palabras, los lenguajes que están dotados de un lenguaje secundario, que están dotados de un sentido agregado con base en la relación y con base en la experiencia de un grupo en específico. Cuando yo les hablo y les pongo el ejemplo de la danza y de cómo esas danzas cumplen con una función memoria, pero también cumplen con una función mensaje, les pongo el ejemplo de las danzas de los diablos, que son las danzas que yo he estudiado desde hace algunos años. Esas danzas de los diablos pueden tener una función catártica hacia adentro de la comunidad al inicio de la ejecución de la danza, es decir, hay una actualización de la personalidad por parte de quienes se sienten parte de un grupo, que es un grupo excluido, que es un grupo marginado, porque esas danzas surgen de las cuadrillas de esclavos. Entonces, ser parte de ese grupo implica ejecutar la danza, ¿no? Repetirla, y por lo tanto hay una función de actualización de la personalidad. Pero con el paso del tiempo, esa danza va ganando significado y va ganando sentido porque se convierte en parte de la memoria de un pueblo, se vuelve parte de la memoria de un grupo. Y lo que yo estudiaba en los últimos meses es que además esa danza se vincula con otros contextos y con otras formas ritualizadas de contar la historia. Una historia que además estaba llena de prohibiciones, porque si relacionamos ese texto cultural con el contexto, estamos hablando de la colonia española. Y para la colonia española, el cuerpo, ver el cuerpo como texto, ver el cuerpo como una otra forma de dramatizar
esas memorias particulares y colectivas era transgresora. Entonces, no hay una forma definida de escribir esa o de no escribir esa historia oficial, pero sí hay una forma de danzarla, o hay una forma de hacer la música, o hay una forma de hacerla, de hacer esa historia, de hacer esa no historia también, desde otras formas ritualizadas, menos o más convencionales, que busquen transgredir una serie de estructuras impuestas sobre lo que legítimamente se puede decir y lo que legítimamente se puede hacer. Por mi parte es todo. Espero sus comentarios, espero también que se encuentren bien y que en su entorno inmediato todo esté en calma. Sus comentarios los pueden dejar en la publicación o también los pueden mandar al grupo que tenemos en WhatsApp. Nos vemos pronto. Me parece que la siguiente clase es la clase que estaba pendiente de Roland Barthes y que les va a servir para el ejercicio de libro de Judith, que también está pendiente. Espero vernos pronto. Cuídense mucho.